a mi hermano Ignacio, quien nos va a compartir la palabra del Señor. Yo les quiero invitar a que ustedes oren. Vamos a orar por Ignacio, para que el Señor sea usando su vida para la gloria de su nombre. Por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Señor, ahora nos disponemos para escuchar tu palabra. Prepara, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, dar una humildad, Señor, de querer ser moldeados por tu Santo Espíritu y por tu palabra. No permitas que nada nos distraiga, que nada, Señor, interfiera en el mover de tu Espíritu Santo. Oramos especialmente por Ignacio, que tú le uses poderosamente, que tú controles sus emociones, Señor, que tú controles sus sentimientos, sus pensamientos, de modo que tu palabra, Señor, aquello que tú has revelado en su corazón, fluya en medio nuestro para la gloria de tu nombre. Señor, bendícenos a nosotros y ayúdanos a ser edificados, Señor, obedientes, humildes ante tu palabra bendita. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hace, no sé, el día lunes, el pastor me manda un correo, me dice, ¿sabes qué? Nacho, es probable, es factible, te sientes en condiciones para poder predicar el domingo. Sí, le mando un correo al pastor, sin ningún problema, pastor. Estoy deseoso, anhelante, gozoso de poder hacerlo. Y le mando nuevamente el correo al pastor preguntándole cuál es el énfasis de este mes, como para quizás buscar un tema. Y el pastor me dice, misiones. Ese es el enfoque de este mes. Y ahí se me llenaron las ganas de predicar. Nunca había dado un tema, ni una prédica, ni un consejo, ni un pancito de vida respecto a misiones. Y yo llevo años en una iglesia. Y créame que nunca había dado un tema de misiones, ni relativo, ni absolutamente nada. Pero el pastor dentro del correo me dice, ¿sabes qué? Para que tú puedas predicar al Señor, primero te tiene que hablar a ti, lo que tú quieres que hable a la iglesia. Y como buen cristiano dije, ya, vamos a echar igual para adelante. Y cuando uno habla de misiones, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente en la Biblia? La gran comisión. Y uno empieza a buscar y busca la gran comisión, y es lo que leyó Yoanda, es lo que vimos en las canciones, es exactamente lo mismo. Pero el Señor me llevó a Marcos 16, 15, 16, y yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia en este texto. Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Y el texto dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a repetir, le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando yo leí esto, fui palabra por palabra, y lo primero que me llama la atención es que el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Usted sabe lo que es el evangelio? Unos me podrán decir, ¿saben que no? Es la Biblia. No, el evangelio es Jesucristo. No, otro me podrá decir, el evangelio son buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué entiende un cristiano como usted o como yo por el evangelio? Porque si yo no sé lo que es el evangelio, si yo no he vivido el evangelio, si yo no he creído en el evangelio, si yo ni siquiera lo he visto, no lo he leído, no he meditado en el evangelio, ¿cómo le voy a predicar a alguien el evangelio? Yo generalmente soy un amante del fútbol. Es como que alguien opine de fútbol sin nunca haber jugado la pelota
o opine de fútbol de un partido sin nunca antes haberlo visto? ¿Cómo va a hablar de la falta, del gol, de esto, si no vio el partido? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué entiende usted por el Evangelio? Usted le puede decir, efectivamente son las buenas nuevas, claro, una buena nueva. Pero usted le da las buenas nuevas a alguien que quizás está en dificultad, está en problemas. Carla nos hablaba efectivamente de que la persona que estaba con dificultad, que tenía depresión, se suicidó. Y no le dimos esta buena nueva de Jesucristo. Pero también créanme que hay personas allá afuera que están viviendo un buen pasar, que tienen un trabajo estable, que no tienen enfermedades, que sus hijos están bien, que viven muy bien. Entonces esta buena nueva es distinta para él. ¿O sigue siendo la misma? No pasa por un tema emocional. Al contrario, el Evangelio, la buena nueva, es para aquellos que están bien como para aquellos que están mal. Entonces sigo enredándome en qué es el Evangelio. Estuve leyendo un tiempo a un predicador que se llama Paul Washer, predicador bautista, y en uno de sus libros, le doy el dato, es El único y verdadero Dios, para que lo pueda leer, empieza a darnos tips, nos empieza a dar formas, calificativos que tiene Dios. Y en todo este libro él hace referencia a una frase que a él le marcó y que él lo predicó y dijo, ¿saben qué? A un estudio lleno de personas que no conocen de Cristo. Dijo, ¿saben qué? Les voy a dar la verdad más aterradora del Evangelio. Y yo esta mañana también le quiero compartir a usted la verdad más aterradora del Evangelio. ¿Está preparado para recibir la verdad más aterradora del Evangelio? La verdad más aterradora del Evangelio es que Dios es bueno. La verdad más aterradora es que Dios es bueno. Y usted me puede decir, ¿pero qué tiene de aterrador que Dios es bueno? Si Dios es bueno, que en el griego es como, es como, bueno, qué rico. Qué rico que Dios sea bueno. ¿Qué tiene de aterrador que Dios sea bueno? Déjeme decirle que lo más aterrador de que Dios sea bueno es que usted no es bueno. ¿Cómo no va a ser aterrador? Usted no es bueno y usted cree en un Dios que es bueno. O usted sigue un Dios que es bueno. Él es bueno, Él es sabio, Él es fiel, Él es justo. Y usted no lo es. Déjeme explicárselo de esta forma. Imagínense que usted tiene al lado al más malo de los criminales. No es necesario que lo mire. Pero usted tiene al lado, imagínense que tiene al lado suyo al más malo de los criminales. Pero malo. Y viene y está frente al juez y viene de al lado y le dice, ¿sabes qué? El juez que te tocó es corrupto. Ni le explico la sonrisa que va a tener este criminal. De oreja a oreja. Porque para él va a ser fácil decirle, ¿sabes qué al juez? Toma ahí de mí, bájame la condena. O quizás quedemos como amigos y me dejáis salir en 5 minutos. Pero vuelvo a imaginarse este mismo criminal al lado suyo y vienen y le dicen, ¿sabes qué? El juez que te tocó es bueno. El juez que te tocó es justo. ¿Usted se puede imaginar la cara del criminal? ¿Se puede imaginar la sensación que va a tener él de saber de que el juez que le tocó es uno bueno, es un juez justo, que no le va a perdonar tan fácilmente ninguno de los actos que cometió? En Romanos 3, del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Más adelante en el 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la situación actual que tenemos cada uno de nosotros antes de conocer quizás esta buena nueva. Dios tiene la necesidad, el anhelo, porque en su naturaleza existe el que sea un juez bueno sobre nuestros actos. Su naturaleza de bueno, su naturaleza de justicia del Señor. Él es inmutable, Él no cambia. Esa naturaleza de saciar su necesidad de justicia sobre lo que nosotros hacemos. Y ahí quizás empezamos a ver la primera luz de lo que es este Evangelio. ¿Usted cree que Dios sería bueno o sería inmutable si simplemente perdonara sus pecados? ¿Qué piensa usted? Si Dios simplemente viniera, te pecó, ok, lo perdono. Si simplemente hiciera eso, Él perdería su santidad, dejaría de ser quien es. Él no puede dejar de ser quien es. Él es un Dios bueno y Él es un Dios justo. Y ahí recién nos ponemos a pensar, ¿sabe qué? Esa necesidad de justicia, ¿sabe dónde está? Ahí está la necesidad de justicia de Dios. En Números dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahí es cuando el Señor nos revela lo más grande que nos ha revelado a nosotros. Es Jesucristo, y es la cruz de Jesucristo. Dios Padre tiene tal necesidad que lleva a su Hijo a morir por usted. Usted es tan pecador, yo también soy tan pecador, que de ningún modo imagínese el castigo que debiese recibir usted o el castigo que debiese recibir yo por estos pecados. Es ahí cuando Jesús nos revela a su Hijo. Imagínese que toma la bondad de Dios, imagínese que Dios es bueno, que toma a su Hijo, al unigénito, lo hace hombre, para que viva como hombre, para que sufra, para que reciba lo que usted tenía que recibir, para que llegue a tal punto que tenga que ser quebrantado, para que usted y yo podamos estar reunidos aquí y podamos acercarnos al Padre con libertad. ¿Le toma sentido a que Dios es bueno? ¿Le toma sentido a lo aterrador que puede llegar a ser el conocer que Dios es bueno? Si nosotros leemos Isaías, nos vamos a tocar con el relato escarnecedor, Isaías 53 del 6 al 10, del 6 al 11, perdón. Ese relato es exactamente el principio de la luz del Evangelio. El relato dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entender esto que hemos leído es sumamente importante en su vida, en mi vida y a quien usted quiere predicarle este evangelio. Que nuestros pecados no fueron perdonados simplemente porque los romanos capturaron a Jesús, no fueron perdonados simplemente porque le dieron latigazos, no fueron perdonados simplemente sus pecados y mis pecados porque le colocaron una corona de espinas. No, fueron perdonados porque Jesucristo dio su vida por usted, porque Él pagó a precio de sangre lo que usted y yo debíamos sufrir ahí. Nuevamente le voy a recordar, Dios es bueno, Dios es sumamente bueno. Es por eso, por ese sacrificio en la cruz, solo por eso, que Jesucristo está el día de hoy con nosotros y sentado a la diestra del Dios Padre. Es por eso que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Es por eso que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Jesucristo en el principio de su ministerio, en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en este evangelio. Yo a usted ya le he revelado prácticamente qué es lo que es el evangelio, esta buena nueva. Pero las buenas nuevas van acompañadas del arrepentirse. Si esto que yo te he relatado no te lleva al arrepentimiento, es porque no has conocido el evangelio. Arrepentirse en el texto griego aparece como metanoeo y significa, está traducido como arrepentimiento, pero esta palabra significa un cambio de mente, implica un cambio de perspectiva respecto al pasado. Y dice la traducción, dice que es una evaluación general de muchas cosas hechas previamente. Arrepentimiento, metanoeo, cambio de mente. Lo que significa es que si tú has conocido a Cristo y no existe un cambio de mente de cómo eras antes y a cómo vas a ser, simplemente no has entendido el evangelio, no lo has conocido. Déjeme contarle una historia. Existe en la Biblia un hombre llamado Pablo. Yo creo que todos nosotros lo hemos escuchado alguna vez. Y Pablo era un fariseo celoso. Era un fariseo que lo único que buscaba era acabar con los cristianos. Que su único anhelo era destruir la iglesia, que un blasfemo como Jesús, que le decía Jesús el blasfemo, había instaurado en la época. Ese era Pablo. Lo único que él buscaba era destruir lo que Jesús había hecho. ¿Y usted cree que Pablo sentía la necesidad de conocer a este Jesús? No. Si lo único que quería era destruirlo. Pablo no tenía esa necesidad. Pablo estudió con los mejores, con los más grandes de la época. Pablo era un hombre respetado en la sinagoga. Pablo era un hombre de un buen pasar. ¿Usted cree que él necesitaba esta buena nueva del evangelio? Este evangelio iba en contra de lo que él había creído toda su vida. Sin embargo, camino a Damasco, se le aparece Jesucristo resucitado a Pablo. Y la primera reacción de Pablo es caer a sus pies y generar este cambio de mente. Conoce a Jesucristo, conoce este evangelio, conoce la verdad y genera automáticamente este cambio de mentalidad. Él deja todo lo que había hecho anteriormente y esa cosa es hecha nueva. Hoy día venía con mi Señor escuchando una canción que cuando Jesucristo llega a un lugar, cuando Cristo, la letra dice que cuando Cristo llega,
no es el final. Al contrario, es el principio de las cosas. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces yo le puedo decir, ¿sabe qué? El Evangelio es 360. Le sirve a la persona que no requiere a Jesús o que cree que no requiere a Jesús, como le sirve a las personas que sí andan deseosos buscando dónde poner su cabeza, dónde poner su corazón. Permítame muy humildemente poder preguntarle a usted: ¿usted alguna vez se ha arrepentido? ¿Usted conoce realmente este Evangelio? ¿Usted ha sufrido este cambio de mente? Que cuando Jesucristo entra en el corazón y se nos es revelada esta verdad, existe ese cambio de mente. Usted se puede dar cuenta de que un cristiano es verdadero porque deja de hacer las cosas que hacía antes de su conversión, las cosas malas. Un cristiano no puede vivir en un constante estado de carnalidad. Un cristiano no puede vivir en un constante estado de inmadurez. Por eso le pregunto a la iglesia: ¿se han arrepentido alguna vez? ¿Conocen este Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo significa que Dios es bueno y que es justo y que nosotros somos inmensamente malos, que somos completamente lo contrario, que el juicio justo de Dios para con nosotros fue solventado por el padecimiento, por la muerte y por la resurrección de Jesucristo, y que ahora nosotros podemos ser salvos a través de Él. Y la evidencia de esto es el completo y continuo cambio en usted. Usted ya está en condiciones de poder cumplir quizás lo que hemos visto en los videos, en lo que decía Carla, en lo que decía Joanca. Usted ahora ya conoce el Evangelio de Jesucristo. Usted debiese haber pagado el precio. Usted. ¿Usted se ha dado cuenta que en Semana Santa? No, pero nos rajamos vestidura porque muestran que un romano le puso clavo, le pusieron una... hablamos tanto de eso. Pero usted se da cuenta que debiese haber sido usted el actor de la película. Pero Jesucristo y Dios en su bondad envía a su Hijo Jesucristo para quebrantarlo y para que usted no tome con liviandad este hecho. Ese es el Evangelio de Jesús. Esa es la buena nueva que tanto alguien que está mal como que está bien necesita saber. No hay más, ni hay menos. Permítanme orar para continuar con el culto. Padre Santo, muchas gracias te doy, bendito Dios, por este día. Te agradezco enormemente, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder comprender a la luz de las Escrituras, a la luz de tu Espíritu Santo, el importante sacrificio de Jesús por nosotros. Padre, gracias porque eres bueno. Muchas gracias, papá, porque eres bueno. Y que esa verdad de conocer y saber que tú eres un Dios bueno nos permita a nosotros darnos cuenta que necesitamos de Jesucristo. Que toda la verdad recae en Jesucristo.
Padre, ayúdanos a comprender, ayuda a tu iglesia, ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender que tu necesidad de justicia para con nosotros fue solventada por Jesucristo, y que si no hubiese sido por ese sacrificio nosotros no estaríamos acá actualmente. Padre, llénanos de esta verdad, que podamos abrazar la salvación como un regalo precioso del cual no somos merecedores. Padre, que podamos ir y predicar este evangelio. Pon el anhelo, aumenta el deseo de ir y predicar este evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo.